Emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprendetud. Hoy día les tenemos un invitado. Él es Fernando Paredes, que es gerente de consultoría de Dadneo. Y hoy día vamos a hablar de Venture Capital o de inversión ángel, de cómo funciona el colocar inversión privada desde personas que tienen muchos recursos para poder hacerlo hacia empresas y emprendedores más pequeños que pudieran tener proyectos en etapas iniciales o a veces no tan iniciales y que puedan necesitar estos recursos para invertir. Es decir, algo que siempre nos preguntamos los emprendedores de, oye, ¿cómo invertirán estas personas que tienen muchos recursos y que podrían colocarlos en emprendimientos? ¿Cuál será la forma? ¿En qué se fijan? Y para eso tenemos a Fernando. Queremos saludarte, Fernando. Muchísimas gracias por estar acá. Para hacerte un Gracias montón por de la invitación. preguntas sobre esto y si nos puedes dejar la chequera también. Ya, pues, van a rebotar los cheques, pero feliz, feliz la dejo. Bueno, Fernando además está dirigiendo un programa que actualmente está tratando de llevar, o no tratando, logrando llevar la inversión Ángel al sur de Chile, porque esto es algo que efectivamente está mucho más concentrado en la región metropolitana de nuestro país. Eh, Sin embargo, se están haciendo esfuerzos y en este caso es un poco también la razón por la que empezamos a colaborar con el proyecto que tiene Fernando, de traerlo acá al sur, independiente de que lo que vamos a hablar de inversión ángel aplica para cualquier lugar del país donde uno pueda estar. Partiendo, Fernando, cuéntanos un poco, ¿a qué le llamamos Venture Capital y cómo funciona un poco la inversión ángel en Chile? Eh, ya, pues, a ver, todo parte, bueno, primero que todo, saludos a todos y gracias por la invitación. Muy contento de estar acá conversando y contando un poco de qué se trata esto, el capital de riesgo, el Venture Capital. Para partir, el Venture Capital nace, más bien, más que nace, pero se potencia y tiene su piedra angular en en la tecnología y en la capacidad que tiene la tecnología y todo el mundo digital que nos trajo Internet. Eh, Eso produjo que puedan existir startups. Startups son emprendimientos de base tecnológica o de base científica, generalmente tecnológica, pero también científica, que tienen la capacidad de crecer muy rápidamente, a diferencia de emprendimientos tradicionales, por ejemplo, un taller mecánico, una panadería, una consultora, distintos tipos de emprendimientos que uno usualmente ha visto a lo largo de sus vidas. Esos pueden crecer, obviamente, pueden ser muy buen negocio de todas maneras, pero su crecimiento nunca va a ser como el de las startups tecnológicas que, por ejemplo, tú haces una app, pensemos no se me ocurre un ejemplo, pero pensemos en una app que sale al mercado y que se empieza a vender rápidamente en todos los países y las ventas se disparan y como es digital no es necesario tener más inventario o crecer la fábrica o crecer las bodegas, que sí es un problema que tiene el taller mecánico, que tienen todos los emprendimientos tradicionales que cuando aumentan mucho sus ventas, tienen que de una u otra manera aumentar sus costos, ya sea para tener más materia prima, para tener más gente, si es que una consultora, etcétera, etcétera. Entonces, el Venture Capital nace como la manera de financiar estas startups o estos emprendimientos tecnológicos o de base científica que van a tener esta capacidad de explotar sus ventas muy rápidamente. Eh, ¿Cómo funciona la lógica de las inversiones en Venture Capital? Funciona de la siguiente manera. Un inversionista, ya sea, de ahí vamos a hablar de cuál es la diferencia de un inversionista ángel o un fondo. Pensemos en un inversionista, da lo mismo su perfil, digamos, un inversionista para Venture Capital, va a invertir en una startup cuando está en una etapa, pensemos hoy,
la lógica es que se adquiere un porcentaje de la empresa, así funciona la inversión en Venture Capital. Entonces, por ejemplo, tú, Marcos, querías invertir en mi startup, yo de una u otra manera te convenzo, ¿cierto? Te muestro que mi startup es buena, que funciona lo que digo que hace. Obviamente se parte desde algo que es real. Y tú, ya, ok, sé que confío en tu startup y tú inviertes en mí, voy a inventar el número, 200 millones de pesos. Con esos 200 millones de pesos, tenemos que hacer un cálculo y digamos, ya sé que eso corresponde, por ejemplo, a un 10% de mi compañía. Perfecto. Tú a lo mejor me vas a ayudar, a lo mejor no, da lo mismo, pero yo voy a, con esos 200 millones de pesos, voy a financiar el crecimiento, voy a contratar gente, voy a hacer marketing, voy a salir a vender, voy a internacionalizar el servicio, bla, 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 de manera de que mi negocio crezca mucho. En 1 o 2 años más, tú vas a vender esa parte que tú pusiste 200 millones de pesos por el 10%, pero en un X tiempo más, ese 10% ya no va a costar 10 millones, es 200 millones de pesos porque la empresa creció y creció mucho porque era una startup tecnológica y tú como inversionista vendes hay otras cosas entre medio, estoy simplificando mucho, pero tú después vendes tu porcentaje y haces la ganancia. ¿Se entiende? Que es muy distinto a las inversiones tradicionales. Las inversiones tradicionales, por ejemplo, haber comprado un departamento por 200 millones. Eh, Cuando tú compras un departamento por 200 millones, vas a estar y lo arriendas, por ejemplo, vas a estar teniendo un ingreso mensual de la persona que está pagando el arriendo. Acá no, acá tú inviertes en 1 minuto y cuando vendas tu participación, en X tiempo más, vas a hacer la ganancia. ¿Se entiende? Esa es la manera en que funciona el Venture Capital. Entonces, eh, obviamente es mucho más riesgoso que un departamento. A lo mejor el departamento, a menos que haya un tremendo terremoto o se queme o qué sé yo, igual vaya a tener seguros, pero es mucho menos riesgoso que invertir en startups. Volviendo al ejemplo, a lo mejor la startup que yo hice, Marco, y que tú querías invertir, es una startup que no tiene mucha historia, que está inventando una tecnología que a lo mejor le puede ir mal, porque estamos haciendo supuestos muy, 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 muy elaborados, qué sé yo. Obviamente la probabilidad de que a mí no me vaya bien es alta. De hecho, de cada 10 startups que se invierten, más o menos 8 no les va bien y terminan muriendo o terminan así como al ras. Pero las otras dos tienen la capacidad de escalar o de crecer a lo que se espera. Entonces, ese es el Venture Capital. No sé si quedó, o sea, si se entendió. Se entiende bastante bien, o sea, tenemos varios conceptos. Primero, en el fondo es un área de inversión que está relegada prácticamente exclusivamente a empresas, como tú bien dices, de base tecnológica, con modelos altamente escalables, que en el fondo no funcionan muy aparejados a los costos fijos y por tanto Claro, no necesitan grandes inversiones en el fondo para poder crecer. Más que nada en realidad son inversiones más que nada en la parte comercial, más que ni, tanto en infraestructura. Normalmente están aparejadas a tecnologías que son bastante disruptivas, novedosas, claro. hay un grado de innovación alto de por medio, contrario, como tú bien dices, a la inversión tradicional que podría ser cualquier persona que tenga un capital y lo coloca en una inversión que va a ser mucho menos rentable, pero mucho menos riesgosa y por tanto ahí también Exacto. te podría decir de un perfil de persona que cuando invierte está dispuesta a arriesgar e incluso, tú decías, los números no son muy auspiciosos en esa parte, arriesgar al punto incluso de poder perder su capital. O sea, es como que es parte del juego que yo coloco mis fichas y eventualmente no me podría ir mal, pero si me va Claro. bien, me podría ir increíblemente bien. De hecho, recuerdo que ustedes hace poco tuvieron un evento con uno de los inversionistas de la primera ronda de inversión, si no me equivoco, de Zoom. Zoom, Y ese tipo imagínate. se forró. Así de Sí, simple. pues imagínate, ese es el cuento de hadas del Venture Capital, que
este compadre, no me acuerdo cómo se llama, Santi se llama, había invertido, voy a inventar los números, pero ponte tú ya los mismos 200 millones de pesos en dólares, obviamente, invirtió, no sé, 500.000 dólares por inventar, cuando Zoom tenía una valorización de 3 4 millones de dólares. Con eso, no voy a hacer los números rápidos, pero pensemos que se quedó con el 8% de la empresa. Bueno, hoy día tiene menos del 8, de tener 4, pero la empresa cuesta 35.000 millones de dólares. Entonces, imagínate tener el 4% de 35.000 millones de dólares, no es malo. ¿Cachai? Es bastante atractivo. Y claro, pues, a veces, a ver, es que efectivamente tiene un riesgo altísimo, pero tú o sea, el que invierte, no invierte solamente en un PowerPoint, eh, no invierte solamente en un mail que te mandaron y que te convencieron por mail. Tú, Marcos, antes de invertir, de decidir invertir en mi empresa los 200 millones, tú vayas a conocer bien el negocio, tú vayas a conocer bien, deberías conocer bien la industria, deberíais conocer bien al equipo, o sea, deberíais conocerme bien a mí y al resto de mi equipo para, en el fondo, todo, para buscar nosotros siempre hablamos de buscar todas las razones para no invertir. O sea, buscar cualquier detalle que a ti te pudiera levantar una sospecha, te pudiera levantar una luz roja, decir, este es muy bonito todo, pero pareciera que aquí hay un riesgo, porque tú lo que no querías es que es invertir esos 200 millones en una startup que se muera, po, ¿cachai? Entonces ahí es donde entramos a la evaluación de las startups, que es fundamental. Porque en pedir no hay engaño, a nosotros nos tocan la puerta o nos contactan todos los días muchas startups que están buscando levantar capital, y hay algunas que cumplen con todos los parámetros que se necesitan y otras con ninguno, ¿cachai? Y que tú les preguntas para qué quieren la plata, puta, para subirme el sueldo. Está raro, ¿cachai? Estamos mal enfocados. Claro, estamos mal enfocados. Y el equipo, ¿quiénes son? No, soy yo solo, ya, pero necesitáis un equipo, no, no. ¿Para qué voy a necesitar equipo? Bueno, si soy capo, soy Claro. seco, mira dónde estoy, lo he hecho solo. Sí, ya, compadre, pero eso no te va a permitir escalar al nivel al que nosotros, como inversionistas, o no nosotros, al que un inversionista está esperando que escale. Entonces, no, esa es la gran diferencia de jugar de jugar ruleta, ¿cachai? Porque en la ruleta tú no sabes nada, lo único que sabes es que hay que apostar Mm. ne- negro o rojo, ya, negro. Pero no sabéis, puede salir negro o rojo, pero en verdad no tienes idea. Acá sí tú algo puedes conocer respecto a la apuesta que estás haciendo. Entonces, mirar el equipo, mirar la industria, mirar la tecnología, mirar la propiedad intelectual. eh, Esas son como el modelo de negocio, la capacidad de escalamiento. Hay muchas variables que uno que uno al analizar una startup, puede darte cuenta, o sea, que aquí efectivamente hay Mm. mucho riesgo o hay más riesgo que estoy dispuesto a correr. Eh, Y aprender, me imagino, igual a afinar el ojo respecto de sí, pues, cuáles podrían ser los claro, que eventualmente podrían ser más interesantes. Claro, yo hace claro. hartos años ya pasé por algunos procesos de inversión ángel que no se concretaron, estuvimos 3 veces a punto de, sí, llegamos como a la instancia final. Estoy hablando de tres como de 50, en realidad en algunos ni siquiera pasamos la etapa como del primer filtro y No, en otros llegamos a un par de reuniones y tampoco avanzamos y en tres estuvimos ya sentados con los inversionistas ya conversando, por ejemplo, de procesos de ya la parte más dura de valorización que tú comentabas, porque eso es lo otro, hay un claro. tema de cómo valorizar, hay gente que, como tú bien dices, llega con unos números que son absurdos, o sea, tú le preguntas, oye, pero ¿y cómo llegaste a este número para tu negocio? Pucha, que se me ocurrió en realidad, o Mm, de repente algunos cálculos de proyección que no tienen ninguna base, y en realidad hay efectivamente técnicas para poder valorizar hoy día, yo creo que eso está bastante transparentado, hay modelos para poder hacerlo y no es una cuestión imposible
llegar a No. un número, al revés, se puede Sí, hacer. Y yo creo que ahí tuviste con un punto bien importante, yo creo que en cuanto a la conversación respecto de la diferencia que tú comentabas de el inversionista ángel solo, por decirlo de alguna ujú, manera, al por qué entiendo que finalmente se crean los fondos de inversión tipo venture capital más organizados, y me imagino que tiene que ver también con ir acotando ese riesgo, porque teniendo una mejor estructura para poder evaluar, invirtiendo en conjunto, el riesgo me imagino que igual baja. sí, pues, el riesgo baja en la medida que la startup va quemando etapas. Em, Nosotros dos, Marco, nos juntamos hoy día en la tarde y nos tomamos un par de cervezas y se nos ocurre una idea de negocio y hacemos un PowerPoint de raja y convencemos a medio mundo de que este es, es la nueva startup, el nuevo unicornio que se va a comer el mundo, y hacemos todo muy bonito, un diseño espectacular, eh, pero no tenemos más que eso todavía. Por lo tanto, si vamos a levantar plata y vamos a buscar un inversionista, son puras, puras dudas. O sea, más allá del PowerPoint, ¿es verdad lo que están diciendo se podrá hacer? ¿En verdad estos dos cabros que están diciendo que pueden hacer todo esto lo van a poder hacer? En verdad, la tecnología, en verdad, los clientes que dicen que van a comprarle, le van a comprar, ¿cachai? O sea, son puras dudas, son puras hipótesis por comprobar, ¿cachai? Por lo tanto, la, el, ¿qué, ¿cómo me financio yo? ¿Cómo financiamos este negocio que estamos creando los dos? Con plata propia probablemente. Estas primeras etapas, este principio, tú vas a poner tus lucas, yo voy a poner mis lucas, de repente nos vamos a conseguir, no sé, pues, con mi hermano, bueno, que no tengo hermano, pero ya con mi hermana que tiene unos ahorros y dice, ya sabéis que yo creo en ustedes porque te conozco te conozco hace años. Hay esta primera etapa, desde que nace la idea, los primeros pasos generalmente se financian con plata propia, ¿cachai? Y ahí es donde también caen, tenemos el Papá Corfo en Chile, que tiene varios subsidios, el Semilla, Semilla Inicia, el Semilla Crece, el Cercotec, bueno, tenéis un montón de subsidios que apuntan a financiar en estas etapas. Cuando ya hemos comprobado ciertas cosas, ¿cachai? No sé, hemos comprobado que hay empresas o clientes que están dispuestos a pagar, hemos comprobado que la tecnología que estamos diciendo funciona, algo hemos comprobado que permita validar que en verdad lo que nosotros pusimos en un PowerPoint, o en una servilleta, en ese momento de lucidez, bueno, cuando logramos ir comprobando ciertas cosas o quemando ciertas etapas, va bajando el riesgo, porque ya en el fondo vais viendo que esto que ellos decían que se podía hacer y que era así, bueno, efectivamente hay ciertas cosas que se van cumpliendo. Y eso es lo que, y ahí nosotros, el negocio va avanzando, ¿cierto? Y quemando estas primeras etapas. Y aquí es donde entran los inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles son personas, generalmente, o sea, de hecho, sí, pues son personas que obviamente tienen cierto patrimonio que les permite ocupar una parte del patrimonio. El Venture Capital nunca recomienda que te juegues all-in, como el casino, nunca juegues más de lo que estás dispuesto a perder. Lo mismo acá, nunca inviertas más de lo que estás dispuesto a perder. Eh, y en el fondo, si lo ponemos como una línea, partimos, ¿cierto?, con la idea de negocio, lo financiamos primero con nuestras platas propias, con la plata de nuestros amigos, nuestras familias o gente que muy cercana que cree en nosotros, Las y tres, una las vez que tres ya, F. las tres F, las tres F es por Family, Friends, o sea, amigos, familia y Founders, y los O fundadores. Entonces, claro, pero claro, full porque también le generalmente dicen se de les alguna dice manera. fools, que son los tontos, pero a mí me gusta decirle Family, Friends and Founders, o sea, la familia, los amigos y los fundadores, eh, porque los fundadores generalmente son los que ponen la plata. O sea, en el principio, antes de convencer a tu familia o a tus amigos a poner plata, por lo general uno pone plata propia, ¿cachai?
Claro, y de repente cada uno que otro buen tonto que, uno otro que tonto que podría ser, pero es como, a mí me gusta tanto, me gusta más con los fundadores. Entonces dijimos la línea, los Family Friends and Founders al principio, y después están los inversionistas ángeles. Y el inversionista ángel, como te decía, son personas que tienen cierto patrimonio, que están dispuestos a invertir una parte de él en este tipo de emprendimiento y que son expertos o que tienen mucha experiencia en algún área específica. Generalmente, no sé, pues son directores de empresas, son gerentes de empresas, son empresarios y obviamente ellos traen una experiencia detrás. Son directores de empresas de algunas empresas de algún rubro en específico. Son empresarios que tienen empresas en algún rubro en específico o que han hecho su fortuna en algún rubro en específico. Por lo general, los inversionistas ángeles tienen un par de rubros en la cabeza, que son los que conocen bien, y que por lo tanto, cuando nosotros armamos este PowerPoint o esta idea de negocio, que ya validamos ciertas cosas y que está, voy a inventar, en la industria de los salmones, chuta, cuando se lo mostremos a gente con lucas que podrían ser inversionistas ángeles, que conocen mucho la industria de los salmones, si es que es buena nuestra idea de negocio y hace sentido, le debería hacer sentido a él. ¿Se entiende? Porque lo conoce la industria. Inventemos un ejemplo. Es como normal que se mueran 1 millón de salmones al mes. Estoy inventando, no tengo idea de la industria, pero pongamos que para el negocio es como súper normal que se muera 1 millón de salmones al mes y ya están como acostumbrados y es parte de la merma estándar del negocio. Y los negocios funcionan, en la salmonicultura funcionan súper bien a pesar de ese millón de peces que se mueren al mes. Bueno, a lo mejor si con nuestra tecnología logramos que ese millón en verdad baje a que sean 10 los salmones que se mueren al mes, eh, al compadre que está en la industria le va a hacer mucho sentido. Obviamente, si tiene las lucas y nosotros estamos buscando a los inversionistas, como todavía quedan muchas cosas por confirmar, cosas como por ejemplo, bueno, cuántas salmoneras vaya a poder tener como cliente, si en verdad este negocio que tú estés proponiendo funciona en el largo plazo. Hay muchas cosas que están todavía por confirmarse. Bueno, son estos inversionistas ángeles los que invierten en esta etapa. Cuando las startups todavía están validando ciertas cosas, todavía tienen muchas cosas por confirmar, eh, pero ya validaste ciertas cosas del principio. O sea, ya no es solamente un dibujo en una servilleta, sino que hay cosas que están validadas bien y todavía quedan otras por validar más adelante. Esta etapa es la que se conoce como la etapa Ángel, que es cuando las startups están comenzando o ya avanzando en la validación y ya comenzando a encontrar el modelo de negocio, comenzando a escalar, ya no tiene el primer cliente, sino que tiene los primeros 2 o 3 o 4 clientes, obviamente va a depender del tipo de negocio o del tipo, bueno, sí, del tipo de negocio. Es una etapa con harto riesgo, pero con menos riesgo que al principio, cuando solamente éramos nosotros los que estábamos dispuestos a poner lucas, pero es mucho más riesgo del que está dispuesto a poner el que está dispuesto a correr un fondo. Los fondos de Venture Capital están más adelante en el camino, están cuando ya las startups están escalando, cuando ya el modelo de negocio está más o menos afinado, cuando ya el equipo ya está, tienes un equipo base que cubre las distintas áreas críticas del negocio, ¿cachai? Y en el fondo tienes que pensarlo como de dónde vienen las lucas. En la primera etapa dijimos cuando corremos las lucas, cuando somos nosotros los que ponemos las lucas, son las lucas nuestras, no estamos haciendo correr riesgo a mucho más que nosotros y ya, bueno, nuestros cercanos, porque probablemente lo hacen más por amor a nosotros que por convencimiento del negocio, ¿me cachai? Generalmente eso es lo que pasa en esa etapa. Después está el inversionista ángel que está dispuesto a poner sus lucas. Sé que yo creo en esta cuestión, a gastar las lucas y generalmente el inversionista ángel no solamente va a poner las lucas, sino que va a ayudar. Eso es súper importante, es lo que se conoce como smart money, es como inversión inteligente, que es que los inversionistas ángeles
no solamente ponen la plata, sino que también ponen a disposición, o debería ser así, ojalá todos fueran así. Hay muchos que dicen, toma la plata y no me molestéis más, eh, mándame un mail al año contándome cómo estáis, pero por favor no me molestéis más. Existe ese perfil, no es el mejor. El ideal es el que dice, toma, acá están las lucas, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitáis ayuda? ¿Necesitáis clientes? Mira, acá están todos mis contactos. ¿Necesitáis gente? Te ayudo con gente. ¿Necesitáis experiencia en cómo hacer bla, bla, bla? Te ayudo en eso. Pero para donde iba es que ese compadre está arriesgando su plata propia. Y después tienes los fondos. Los fondos de Venture Capital son fondos. Es, eh, 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 es un fondo que tiene varios aportantes o varias personas o organizaciones que meten plata en este fondo. Por lo tanto, ese fondo lo administra una administradora. Por ejemplo, Darneo. Nosotros somos administradoras de fondos de Venture Capital. Hoy día tenemos un fondo que se llama el Fondo Vulcano, que es un fondo de 20 millones de dólares, que está compuesto, o cuyos aportantes son el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, si no me equivoco, deben ser como 15 personas, family offices, empresas y Corfo. Entre esos tres aportantes se creó este fondo de 20 millones de dólares. Nosotros como Darneo, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de estar buscando startups, evaluando startups para invertir según la tesis de inversión, y ahí nos vamos a meter en otros temas, pero según como las reglas que nosotros mismos definimos con los aportantes, definimos, mira, ya vamos a invertir fichas, o sea, vamos a hacer inversiones de no menos de 300.000, estoy inventando, de no menos de 300.000 en startups que estén con una valorización de no más de 3 millones, que sean en tecnologías o de bases científicas que solucionen problemas, y creamos todo como, entre comillas, nuestras propias reglas de en qué vamos a invertir. Y nosotros como Darle, entonces lo que estamos haciendo continuamente es buscando startups, que en verdad las startups nos tocan la puerta porque están buscando levantar capital, y nosotros las evaluamos, conocemos el equipo, hacemos toda esa evaluación fina, la misma que hacía el inversionista Ángel, pero acá la hacemos como fondo y buscando invertir en startups que ya estén escalando para internacionalizar sus negocios, ¿cachai? O sea, viste que aquí ya no son sandía escalada, pero está mucho más cercano a ser sandía escalada que, 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 que el caso del inversionista Ángel, que era al principio, cuando había muchas dudas todavía y no se conocía tanto. Acá es donde entran los fondos de inversión. Y después tenéis fondos de inversión, como el nuestro, un fondo de inversión en etapas tempranas. Como te decía, inversiones de 300, 400 mil dólares, ya 500 mil dólares, y después se pueden hacer follow-ons, que se llama, que es volver a invertir en la misma. O sea, Vulcano invirtió en la startup A 500 mil dólares. La startup A logró todos los objetivos que tenía y va a levantar de nuevo $1 millón. Vulcano puede poner ese $1 millón porque está dentro de las reglas o de cómo se estructuró. Y después tienes distintos fondos que van aumentando el tamaño de las inversiones que pueden hacer según lo que está haciendo la empresa. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, en las noticias que Notco levantó una ronda de 50 y tantos millones de dólares o que es unicornio, esas platas generalmente son fondos extranjeros, porque en Chile son fondos chiquititos nomás, como el nuestro. ¿Por qué? Porque las startups para crecer, y esto es un desde para las startups en el mundo del Venture Capital, tienen que escalar fuera de Chile, porque Chile es muy chiquitito. Chile somos un mercado demasiado chico, entonces en general las startups es lo mismo que pasa en Chile, que pasa en Uruguay, que pasa en Perú, que pasa en Argentina, que los mercados por sí solos son demasiado chicos como para crecer a niveles que sean atractivos para Venture Capital. Entonces, las startups chilenas, hagamos el caso desde Puerto Varas, nosotros creamos esta empresa, la financiamos nosotros, encontramos a un inversionista ángel
ojalá en la zona, ¿cierto? Que nos conoce algo, pero que conoce harto la industria, que cree en nosotros, invierte, con eso logramos llegar a varios clientes, ya estamos más o menos, ya tenemos, no sé, pues estamos facturando 100, 200 millones de pesos al año, ya tenemos algo bien estructurado y lo que necesitamos ahora es capital para escalar a nivel mundial o a nivel latinoamericano, vamos a un fondo. Ese fondo nos va a evaluar, si sabéis que sí, pareciera que tenéis todo lo que dices que necesitas, invierte los $500.000. Vamos a crecer a 2, 3 países. Vamos a necesitar levantar una ronda más grande. Ahí ya probablemente en Chile ya nos quedamos cortos y vamos a tener que ir a buscar inversionistas al país probablemente el que queremos escalar o a Estados Unidos. Ahí va a depender de para dónde van las startups, es a dónde levantan las siguientes rondas. Pero esa es la diferencia. La diferencia fundamental es el riesgo percibido. Mientras más riesgo, está más con cara de inversionista ángel, mientras menos riesgo, está con más cara de ¿cómo se De llama? De fondo, fondo. claro. Y tamaño de la inversión, pues, obviamente. Exacto, sí, de hecho yo recuerdo justamente mis primeros acercamientos en esto, como te comentaba, fue cuando con una empresa de base tecnológica que nosotros creamos el año 2008, estuvimos justamente en algún minuto pensando en buscar inversión, finalmente terminamos creciendo con recursos propios y derivamos en otras cosas. Pero claro, ahí empezamos a ver, en el fondo primero estábamos de hecho trabajando con una incubadora de negocio y era como, ¿a quién le vamos a pedir plata? Y ahí empezamos a entender cómo funcionaba. Me acuerdo perfecto de haber visto en ese tiempo, había muchos menos fondos que los que hay ahora, eran como 15 Claro. fondos nomás a los que tú podrías ver y tenían todos sus perfiles. Y me acuerdo perfecto que había justamente, como tú bien dices, algunos que invertían hasta X cantidad de plata, o sea, desde X, y había unos que tenías que en el fondo necesitar desde 3 millones de dólares. Nosotros, de hecho, yo me acuerdo, personalmente, yo me acuerdo de haber pensado, casi me colocan 3 millones de dólares, no sé qué cresta hago, güey. Así o sea, Sí, de verdad, o sea, porque yo sí, po. pensaba, nosotros mirábamos nuestros números y recuerdo que nosotros necesitábamos en ese tiempo, estábamos buscando como 350 millones de pesos. Eso era lo que nosotros necesitábamos y más o menos con lo que sabíamos qué podíamos hacer y teníamos los números respecto de cómo queríamos crecer. Si me decían 3 millones de dólares y desde 3 millones de dólares, bueno, yo no tenía nada que ir a hacer ese fondo. Porque ni siquiera en ¿Cómo? mi cabeza todavía yo tenía pensado llegar a esa etapa. Quizás si hubiéramos concretado los 300, 350, hubiéramos crecido a las tasas que eso daba, probablemente quizás en una tercera ronda, quizás hubiéramos llegado ahí. Y es tal como tú comentas, o sea, normalmente, y aquí como para hacer un poco el resumen de estructura respecto de alguien que pueda estar pensando en un negocio que quiere invertir, levantar capital ángel, primero, empresas de base tecnológica. O sea, tienes que tener un negocio que sea altamente escalable y si estás invirtiendo en un negocio tradicional, no es para nada para desmotivarse. Los negocios tradicionales pueden ser muy rentables, tienen riesgo más bajo, son en realidad, el 90% de los emprendimientos son de ese perfil Claro. el mundo le sigue viendo bien con eso, pero si tú no estás en ese 10% o menos, que en el fondo tiene un negocio de base tecnológico o quiere ir para allá, porque hay gente que piensa los negocios de esa manera y dice, no, yo quiero algo con más impacto, primero en el fondo poder tener la capacidad de meterse la mano al bolsillo, validar, efectivamente convencer quizá algún par de familiares para poder seguir, probablemente, y es interesante, yo también lo recuerdo mucho así, y me ha tocado también ver en consultoría, porque yo después me he dedicado mucho a la consultoría, de que en realidad un hito importante que se valora, a lo menos acá en Chile, es haber levantado algún fondo de Corfo, algún fondo como alguno de los semillas Un de Corfo, subsidio, de claro. Chile, porque es una validación y además le inyectas capital a la empresa y aumenta también su valorización y normalmente ahí ya aparece alguien con la vitrina que eso te da, que quizás podría invertir en el negocio y ya, si todo eso anda bien, pensando que en el camino aquí murió un montón de gente, en este proceso súper simplificado Ahí aquí va. hay un montón de gente que ya murió, pensando además que alguien lo está por ahí considerando, ¿qué pasa con la banca?
la banca no invierte en este perfil de negocio porque el riesgo es muy alto y porque no lo entiende. La banca tradicional invierte en negocios que, como tú decías, son sandías caladas. La banca dice, Claro, no, mire, yo te financio, por ejemplo, la cosecha a futuro para el agricultor. Yo no, yo te pongo las lucas porque yo sé que el próximo año, en 2, en 3 años más, tú vas a cosechar y más o menos la rentabilidad de tu cosecha la sabemos porque en realidad la industria funciona de esa manera y yo sé que me vas a poder pagar de vuelta, así que ahí están las lucas. claro, De todas maneras, y ese agricultor tampoco va a querer ir a vender una gran participación de su empresa para financiar su cosecha, porque sabe que el banco le presta la plata porque el negocio todos lo conocen. O le es fácil claro. convencer a alguien que le ponga plata porque en realidad son números bastante ciertos. Acá lo Y otro además estamos tiene el simplemente terreno. en incertidumbre. Y tienen Y terreno además y tiene el conocen la terreno. industria. Y conocen la industria y hay un montón de... Acá en lo otro estamos en escenarios de mucha mayor incertidumbre. O sea, tiene que estar también esa idea de que aquí no sabemos un poco cómo esto se va a comportar, pero nos vamos a meter primero. Y como nos estamos metiendo primero, podríamos ser los que la rompamos y los que seamos finalmente los Claro. únicos, los primeros en un nuevo nicho de mercado que no existe. Yo creo que ese es más o menos igualmente el resumen en base a lo que tú también, Claro. todo lo que nos contabas. Ahora cuéntanos un poquito del programa que tú estás llevando acá en el sur, un poco cómo nace esta idea de ahora de llevarse el Venture Capital, traerlo acá al sur y cuáles son los desafíos igual, porque entiendo que acá tienes que convencer a inversionistas que son de otro perfil completamente distinto, que inviertan probablemente en empresas de base tecnológica y también empezar como a crear una cultura de la inversión ángel, pero fuera de la región metropolitana. Claro, sí, pues el punto es que como todo en Chile es todo muy centralizado, entonces todos los fondos excepto uno están en Santiago. Todos los inversionistas ángeles o las redes de inversionistas ángeles están en Santiago. Nosotros somos una de ellas, nosotros tenemos una red de inversionistas ángel que es con lo que partimos. Y una red de inversionistas ángeles es básicamente estar varios inversionistas ángeles, que es lo que ya explicamos, que están conectados. Y a los que la red, en este caso nosotros como Darneo, estamos continuamente mostrándole a todos estos inversionistas ángeles distintas startups que nos llegan a nosotros, que nosotros evaluamos y que nosotros decimos ahí que sí, esta startup tiene lo que se requiere para levantar capital ángel y los ponemos en contacto con los inversionistas ángeles para que evalúen si invertir o no. ¿Qué es lo que nosotros nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que en el sur no hay nada. En el sur, al igual que en el norte, excepto en Santiago, en cualquier lugar de Chile, no existe instancias que estén empujando que existan estas redes, o sea, que se conecten y juntar a la gente que está dispuesta a invertir parte de su capital en emprendimientos. ¿Qué es lo que tenemos en el sur? Un ecosistema cada vez más grande que está floreciendo y que están saliendo startups. Eh, Nosotros el programa que estamos armando, Austral Angels, se enfoca a la región de los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes, o sea, de los ríos para el sur, donde tienes grandes industrias, los salmones, el turismo, las lecherías, biotecnología, tenéis polos de academia grandes como la Universidad Austral, la Universidad de los Lagos, bla, 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 que están hace años ya tratando de sacar emprendimientos, de sacar tecnología, de sacar emprendimientos de base científica. El Venture Capital no es exclusivo para las startups tecnológicas, también para las startups científicas, claro, científicas. Eh, Ahí juega un papel fundamental la propiedad intelectual, que es lo que te permite poder agarrar esta cuestión y que sea, y que sea tuyo, y que tú, entonces eso que es tuyo y que genera gran valor porque, no sé, cura el cáncer, puede inventar, o porque aumenta el rendimiento de las leches, o sea, de las vacas, aumenta el rendimiento o disminuye las enfermedades o el nuevo antibiótico. Biotech duro o científico duro, cuando es propiedad intelectual, eso te permite
poder licenciar, poder vender la capacidad de que otro sea el que produce. Entonces tiene como la misma capacidad de escalar que puede tener una startup tecnológica. Por eso hablamos de tecnología y de base científica. Pero en el sur todas estas cosas están pasando, ¿sí? Cada vez más, obviamente no quizás al nivel que se necesita o que sería el ideal, pero cada vez más están saliendo startups que tienen relación con los sectores económicos del sur. Eh, Están habiendo apoyos, un montón de cosas que están pasando, pero ninguna parte se está apuntando a tratar de que exista inversión ángel. Entonces, muchas startups nacen, apuntan a Corfo, se ganan un subsidio, se ganan otro subsidio, se le acabaron los subsidios, todavía no vende lo que necesita vender para poder tener un equipo suficiente para seguir creciendo. Eh, ¿Dónde busco? No tengo dónde, dónde buscar inversionistas. Chuta, ya me voy a tener que ir a Santiago a ver si es que allá hay alguien. Llegan, tocan la puerta acá, pues, encuentran a alguien, pero que no tiene nada de idea de lo que me estáis hablando de lechería, salmones, ya bacán, lo he escuchado, pero no conozco, no. La verdad es que me es difícil invertir en ti si no tengo conocimiento de la industria y por lo tanto muchas startups terminan muriendo porque no es porque sean malas, no es porque no tengan un negocio de valor, sino porque no lograron alcanzar el famoso punto de equilibrio o no alcanzaron a tener ventas suficientes para tener un equipo o para seguir la operación. Se acabaron los subsidios de Corfo y hasta ahí nomás llegamos. Entonces, ¿qué es lo que con este diagnóstico que lo hago así como bien como caricatura, pero que no es tan lejano a la realidad? Dijimos, ya sabes que en el sur hay plata. No es que en el sur no existan plata, existen, hay inversiones en distintas cosas, pero no en esta cuestión que es el Venture Capital. Entonces, tratemos de formar una red de inversionistas ángeles en el sur. Tratemos de conectar a todos estos empresarios, directores, gerentes, family offices, empresas, también, no sé si vamos a alcanzar, pero también entran las empresas, las grandes empresas también invierten en Venture Capital, también invierte una gran empresa, puede invertir en una startup que está en un negocio similar, en la misma industria, que a lo mejor si invierto en esta startup me va a permitir poder participar en esta revolución de mi misma industria, que si no invierto en la startup yo como empresa sería imposible que lo haga. ¿Sí? Entonces dijimos, ya, conectemos a la gente. Pero para conectarla, o sea, es difícil conectar a gente dispuesta a invertir en Venture Capital si no conocen qué es el Venture Capital, porque no, a lo mejor lo escuchaste por ahí, leíste en el diario que tal empresa levantó tantas lucas, pero no, ya, entonces, con lo que partimos con formación, lo que estamos haciendo hoy día, partimos hace como un mes atrás con una convocatoria en que estábamos buscando gente que quiera ser inversionista eventualmente, sin exigirles que inviertan, sin exigirles un mínimo de plata, no nos metimos ahí. Hoy día lo que estamos haciendo es plantar la semillita de que estos potenciales inversionistas ángeles el día de mañana se formen en todo lo que estamos hablando ahora, en lo que es el Venture Capital, cómo funciona, bla, bla, bla. Y a su vez, con una convocatoria para startups del sur que vayan a requerir levantar capital. Entonces estamos formando estos dos grupos. Vamos a estar todavía durante enero y luego en marzo los vamos a juntar y vamos a hacer que las startups con las que nosotros trabajamos le presenten a los potenciales inversionistas a los que nosotros estamos formando. Y ojalá, usamos los dos, se dé inversión. Si no se da inversión, hay que seguir. Porque el objetivo fundamental es que esta red quede armada. El objetivo no es que haya inversión en marzo. Ojalá, sería muy bonito. Pero el objetivo de nosotros es que se genere esta red, que exista un número importante de personas dispuestas que entiendan el Venture Capital. Es importante que lo entiendan, porque si no, llega gente, ya nos ha pasado, que llega gente a invertir y está exigiendo que les pasen, que les paguen una cuota mensual. Compadre, si no funciona el Venture Capital, no. Porfa, anda, o si querés yo te enseño y después ven a invertir porque si no voy a estar haciendo el loco. ¿Cachai? Entonces,
estamos formando, estamos buscando posicionar el tema, posicionar la inversión en Venture Capital para que pase a ser algo, como decías tú, un poco generar un poquito de cultura, o sea, que deje de ser eh, un, un signo de interrogación gigante que no se entiende, y apuntando a que por el hecho de que exista esta red, más startups en etapas tempranas puedan, puedan recibir inversión de estos mismos capitales que están ahí, y visto al revés, menos startups mueran porque no lograron levantar capital en esta etapa al principio, que como te decía, es probablemente la más difícil, porque tenéis que ser convincente, tenéis que tener algo validado, tenéis que tener ojalá ya algunos primeros clientes, tenéis que tener... Entonces, es en esa etapa donde más se necesita el apoyo, porque después ya fondos, ya hay uno en el sur, hay uno en Puerto Vara, el fondo de Sudlich Capital, se están armando unos fondos en Conce, hay fondos en Santiago que es que ya vienen avalados con inversiones anteriores, si es que ya vienen avalados con clientes, ya los fondos igual van a poder, van a hacer la evaluación, y si cumplís con todo van a invertir igual. Pero es en esta etapa temprana donde es el vacío más grande, el famoso Valle de la Muerte, eso lo tenéis que haber escuchado. Ese Valle de la Muerte es el que el inversionista Ángel está tratando de ayudar a que las empresas logren, ¿cómo se dice?, transitar o pasar. Exacto, en la ruta en la ruta del capital, al menos teóricamente, dice que tú partes con la empresa y uno esperaría como una curva de crecimiento inmediata y en realidad no. Tú partes con la empresa y viene justamente una guatita que Debo. teóricamente se supone que dura como 2 años, que se conoce como Valle de la Muerte, y que cuando tú llevas como aquí, como cerca de salir, ahí es donde eventualmente podría llegar alguna apuntalada de capital que te permita salir de acá y que cuando ya vas en una curva de crecimiento no tan pronunciada, pero ya para adelante podrías recibir otra. Eso al menos dice Debo. la Sí, teoría, pero en la práctica eso no se da naturalmente. Hay que pero con una empujarlo salvedad, ¿sí? el punto clave es cuando la curva empieza a subir, no cuando la curva está subiendo y pasa la línea, Sí, pues, ¿cachai? antes del punto de Tú vas para equilibrio. abajo, tú Sí, vas para abajo y de ahí. repente Es empieza a aquí, subir, es aquí, es acá, aquí, ahí. porque cuando Sí. empieza a subir quiere decir que ya está dejando de perder plata. Pero obviamente trae un montón de deuda para atrás porque todo el rato estaba perdiendo plata antes. Pero cuando empieza a dejar de perder plata quiere decir que sus Mm. ventas están aumentando, ¿cachai? Es, Y es es ahí antes cuando hay que del, meterle un punch. exacto, es antes del break-even o del Sí, punto claro, de equilibrio, pero no es el punto de mayor riesgo donde la cuestión iba solamente para abajo, es cuando ya claro. Cuando demostró ya que empieza, algo, sí, como cuando que está ahí, ahí. se estaba ahogando, pero manoteaba un poco, daba señales Claro, de claro. vida, ahí le tiramos salvavidas, Sí, po, sino sí, que, po, sino que muere segunda. sí, po. Así que esos challenges, pues estamos apuntando básicamente a ponerle una pata a la mesa que le falta. Como que el ecosistema en el sur están saliendo cosas, está habiendo mucho involucramiento de la academia, de investigación en las universidades, con el sector productivo alineado. Entonces, esas cosas van a hacer, y ya está pasando, que salgan startups. Pero cuando salgan startups, si no tenéis una pata o una manera de que fácilmente puedan encontrar capital para no morir, la mesa queda coja, y cuando la mesa está coja no funciona, ¿cachai? Entonces, ahí a eso estamos apuntando, obviamente esperamos que nos vaya bien, estamos con cerca de 50 personas que están hoy día haciendo este curso de formación, ha generado harto ruido, se nos han acercado también empresas del sur que están pensando en invertir en startups, o que están pensando en empezar a conectarse con el ecosistema. Dejar de ser las empresas que se miran el ombligo y que creen que las saben todas y que tienen todo solucionado internamente, a abrirse a mirar qué está pasando alrededor, qué startups están saliendo, y tratar de con eso poder invertir y crecer más. Eh, Así que eso, pues, contento. Y
y me voy a ir a Valdivia, así que eso también es interesante, porque voy a estar un poco haciendo todo esto de local en Valdivia y no desde Santiago, que le quita un poco de gracia, pues. Sí, de hecho uno ve mucho programa de regionalización de cualquier cosa y tú ves, ¿y dónde funciona? No, funciona en Santiago Santiago. y voy una vez al mes. Voy una vez al mes y Claro, me junto rapidito sí, con todo. Yo creo que una cosa sí. fundamental que tú comentaste, porque en realidad uno podría tener una primera una primera aproximación de decir de repente que, oye, pero ¿por qué no se van a Santiago solamente? Es el tema de que estén efectivamente empresas que entienden de qué se va a tratar el negocio. Yo creo que ahí hay una clave súper, súper importante respecto de que esto funcione bien. Claro. Bueno, quería agradecerte, de hecho, Fernando, por la tremenda oportunidad de que nuestra audiencia pueda conocer más de esto. Por interno después te voy a pedir igualmente algunos datos del programa, información, porque obviamente que hay mucha gente que va a querer vincularse de alguna manera a esto o simplemente conocer más. Ahí en la caja de descripción del video va a quedar toda la información respecto a lo que ustedes o cómo se pueden vincular con el programa, cómo quizás se pueden contactar con Fernando y de verdad agradecerte un montón. Estas son cosas que debieran pasar. Nosotros como canal estamos súper interesados en acceder a este tipo contenido. De hecho, con Fernando, con Darneo igualmente, estamos pensando en una alianza ya más de largo plazo, en el sentido de que este no va a ser el primer video donde van a ver a Fernando, esperamos estar en diferentes instancias contándoles en cosas como están avanzando, e igualmente con temas como de formación como este, de lo que hablamos hoy día, de cómo funciona el Venture Capital, vamos a ver quizás algunas cosas de formación en temas financieros también para emprendimiento, así que ahí atentos al canal porque vamos a estar con más de esto y súper disponible igualmente, Fernando, para cualquier cosa que ustedes necesiten, estar acá como motor de difusión. Buenísimo. Muchas gracias por las ganas de participar y por las ganas de apoyar. Para nosotros es fundamental esta parte, el tener partners, el difundir, el relacionarnos con todos los actores del ecosistema. Así que felices en seguir conectados y seguir haciendo cosas en conjunto. A todos los que están escuchando, felices en que también nos conecten a australangels.com, tal cual como está el nombre, australangels.com. Ahí pueden conocer un poco más del programa, pueden inscribirse como red de inversionista ángel y pueden inscribirse también a la segunda vuelta o a la segunda versión de los programas de formación en Venture Capital que van a ser en mayo probablemente. Así que se pueden ir inscribiendo desde ya y cuando vayamos avanzando para esa segunda versión los vamos a contactar. Y nos pueden seguir en LinkedIn también, que es donde es nuestra red social. Nada, pues muchas gracias, Marco. Estamos en contacto entonces. Muchas Gracias gracias, a todos. Fernando, e igualmente a todos los que han visto este video.